Buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar la actividad de tablas de frecuencia de medida central y tendencia central. Este trabajo va a ser presentado por Bertalbenis Hernández Cruz y Sandra Milena Hernández Cruz a nuestro docente Gustavo Adolfo Gamarra Bustamante. En nuestra tabla de frecuencias se encuentra de forma ordenada los siguientes datos, los cuales son 36, en los cuales encontraremos dos variables, las cuales son grande y mediana. Para poder obtener la frecuencia absoluta de los datos utilizamos la siguiente fórmula, la cual es contar si, donde sumamos rango y criterio, donde 1 nos da el 28, que es el tamaño grande, y 8 da el tamaño mediano. Para encontrar nuestra frecuencia relativa, dividimos el valor escogido entre el total de los datos. Para esto encontramos que para el tamaño grande tenemos un 78% y para el tamaño mediano un 22%. Para poder encontrar nuestra frecuencia absoluta acumulada, podemos decir que es la suma del primer valor de la frecuencia absoluta con los otros datos, o sea, el total de todas las frecuencias. Para este caso, podemos notar que sumamos 28 más 8, que nos da igual a 36. La frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas hasta el momento. Para esto la podemos definir de esta manera. Sumamos el 78% más el 22%, el cual nos dará como resultado un 100%. A partir de este momento explicaremos las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir o en un conjunto de valores, representan el entorno el cual encuentran ubicado el conjunto de datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, mediana y la moda. A continuación mostraremos una tabla de frecuencias de datos no agrupados. La media geométrica es la raíz enésima del producto de todos los números. Es recomendable para datos de progresión geométrica para promediar razones, interés compuestos y números de índice, donde encontramos que x es igual a 12, que es la cantidad de datos, 4, que es las veces que se repite el número 1, lo multiplicamos por 6, que es las veces que se repite el número 3, y lo multiplicamos por 5, que es las veces que se repite el número 5. Igualmente lo multiplicamos por 7, que son las 7 que hay, el número de veces que están los datos. Esto para darnos un total de 4200. La media ponderada es el sumatorio desde el dato número 1 hasta el enésimo de cada uno de los datos, multiplicado por su respectiva frecuencia absoluta y se divide por el número de datos. En esto podemos encontrar que xy encontramos los datos 1, 3, 5 y 7. Y en f sub i encontramos los datos 4, 2, 5 y 12, que nos da un total de 12. Ahora lo que hacemos es multiplicar x sub i por f sub i, lo cual nos da 1 por 4, 4, 3 por 2, 6, 5 por 5, 25 y 7 por 1, 7, para un total de 42. Ahora el próximo paso es dividir 12 por 40, dividido en 42, lo cual nos da como resultado 3.5 para la ponderada. La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Hay que tener en cuenta que se divide el total de número de posiciones entre números pares. Cuando las posiciones son impares, se le suma el número 1. En este ejemplo se nota el número de posiciones de un total de 12, en el cual dividido por 2 encontramos la posición número 6 y 7, que en los datos representa el número 3 y el 5. La sumatoria de esto nos da un número 8, el cual la dividimos por 2 para una mediana de 4. La moda se define como el valor de la variable que más se repite.
En esta tabla de datos encontramos que el número 1 se repite 4 veces, el número 3 se repite 2 veces, el número 5 se repite 5 veces y el número 7 se repite una vez. Como lo podemos notar, la moda en esta tabla de frecuencia es el número 5. En esta tabla se presentan datos en la cual se crearon una tabla con un intervalo de 5 y amplitud de 1,3, el cual nos da un total de 21 número de datos y se saca la raíz cuadrada que da 5, o sea, ese es el intervalo. La amplitud es la división del dato mayor con el dato menor, en este caso 24,9 dividido 18,5, que nos da como resultado 1,3 de amplitud. La media es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre la cantidad de ellos. Como lo podemos evidenciar en esta tabla, la media nos da un valor de 21,961,9048. Dividimos 461,2, que es la suma de los datos, entre 21, que es el número total de datos. Esto nos da un valor de 21,961,9048. La moda es un conjunto de datos. Se define como el número que está representado más veces dentro de esos datos. Como se ve evidenciado en esta tabla, la moda nos da para esta tabla de datos, se repite el número 20, se repite 2 veces, el 20,1 se repite 2 veces, el 22,5 se repite 2 veces y el número 23. La mediana para datos agrupados con intervalos. La mediana representa el valor de la variabilidad de posición central en un conjunto de datos ordenados, como se evidencia en la siguiente tabla. El resultado de la mediana es 22,1.